Vamos a empezar con el tema de hidrosfera. La hidrosfera es la capa de agua que se encuentra sobre la superficie terrestre. Esta capa abarca los océanos, lagos, ríos, lagunas, aguas subterráneas, etc. Todo lugar donde haya agua sí se considera hidrosfera. Ahora, el agua se distribuye de una manera definida y para eso tenemos ciertas clasificaciones. Algo muy importante que se estudia cuando se habla de hidrosfera es el ciclo del agua. El ciclo del agua es un conjunto de procesos mediante el cual el agua continental se renueva. ¿Qué es esto? O sea, que está en constante movimiento y que pasa de ciertas fases y de ciertas localizaciones, ¿sí? Una y otra vez, en forma de círculo. Cualquier alteración que ocurra en la atmósfera puede desequilibrar el ciclo del agua, ¿sí? Y puede dar lugar a ciertas consecuencias que pueden ser graves para personas que requieran agua o que no requieran agua. O sea, puede destruir climas y regiones geográficas. El ciclo del agua tiene varias fases, empezando por la evaporación. La evaporación ocurre desde los cuerpos de agua cuando reciben energía solar y el agua líquida pasa a su estado gaseoso. La evaporación depende de muchos factores, por ejemplo, la latitud a la que se encuentra esa región, esa agua, y también la temperatura del ambiente. Si un lugar es muy caliente, entonces la evaporación es más común; si es muy frío, es poco común. Una vez que pasa a su estado gaseoso, ocurre la condensación, o sea, el paso del gas al líquido. Aquí el vapor de agua se transporta por el viento a otras regiones. Y lo que está pasando es que en el aire o en la atmósfera existen diversas partículas que no son de agua, son otros materiales, en torno a las cuales el agua se despega y forma pequeñas gotitas. Eso es lo que nosotros vemos como nubes. Después de esa condensación, lo que ocurre es un fenómeno llamado precipitación, que es cuando finalmente la nube llega a una densidad de líquido tal que empieza a descender. Hay muchas formas en las que se presenta la precipitación. Si la temperatura está por encima del punto de congelación del agua, entonces se precipita como un líquido. Sin embargo, si las temperaturas son muy frías, entonces no se precipita como líquido, se precipita como nieve o como granizo. Después tenemos el siguiente paso del ciclo, que es la infiltración. Cuando el agua se precipita y cae de nuevo al suelo, no todo el agua fluye a través de ríos o de lagunas al océano, por ejemplo, sino que parte de esa agua lo que pasa es que se absorbe en la superficie terrestre, ¿sí? Y genera corrientes subterráneas. Estas corrientes subterráneas pueden dar a parar a depósitos subterráneos o bien desembocar en el océano. Después tenemos el escurrimiento, ¿sí? Que es la otra cara de el flujo de agua después de la precipitación. O sea, es cuando el agua no se infiltra, sino que pasa a la superficie directamente y en la superficie fluye a través de ríos o de lagos y desemboca en el océano. Una vez que llega al océano o a los cuerpos de agua grandes, entonces inicia de nuevo el ciclo, ¿sí? Así es como se renueva el agua en la superficie terrestre. Ahora, volviendo al tema de la distribución de aguas, tenemos dos principales lugares en los que se concentra el agua de la superficie. En aguas oceánicas, que corresponde al 96.5% de toda el agua del planeta, y las aguas continentales, que corresponden al 3.5% del agua total del planeta. En las aguas continentales, pues tenemos otras divisiones. De esas aguas continentales, el 69% está en reservas frías, o sea, en glaciares, el 30% en aguas subterráneas, o sea, lagunas o lagos subterráneos, el 0.25% en lagos, el 0.4% en la atmósfera y el 0.006% en ríos. O sea, la cantidad de agua que se encuentra en continentes, cuando hablamos de agua continental, hablamos de agua dulce, es
minúscula comparada con el agua oceánica, que es salada. Su distribución, de acuerdo a ciencia oceánica, se da en los océanos, mares, golfos y bahías. Los océanos son los cuerpos de agua más grandes que nos encontramos en la superficie terrestre. Hay 4 principales. Los principales son el Atlántico, el Pacífico, el Índico y el glaciar Ártico. Después tenemos la siguiente categoría de aguas oceánicas, que son los mares. Los mares son las penetraciones que tiene el océano, que son muy extendidas. También se consideran poco profundas y pueden ser de 2 tipos: que sean exteriores, que se comunican parcialmente con el océano, o interiores, que se comunican de una manera muy pequeña al océano principal. Después tenemos los golfos, que son penetraciones oceánicas también poco profundas. Y tenemos varios ejemplos, por ejemplo el Golfo de México. Y finalmente tenemos las bahías, que las bahías también se consideran penetraciones, pero son muy pequeñas y están rodeados de sistemas montañosos. Por ejemplo, las bahías también se conocen como ensenadas, y aquí en México, en Baja California, tenemos Ensenada, ¿no? Esa sección geográfica de nuestro país, ese tramo lineal del océano se considera una bahía o ensenada. Después, tenemos la distribución de aguas continentales, que como les decía, se puede dar en ríos, lagos, lagunas y además aguas subterráneas. Los ríos son las corrientes superficiales de agua que se desplazan de manera permanente y que desembocan en un cuerpo mayor, que puede ser lago, laguna o un océano. También tenemos los lagos, que son depósitos de agua que se encuentran en depresiones del suelo, y las lagunas, que básicamente son lagos, pero a una escala mucho más pequeña. Después, tenemos las propiedades con las que se estudian estos cuerpos de agua. Esas propiedades se pueden dividir en físicas y en químicas. Las propiedades físicas son la densidad, que puede variar de acuerdo a la concentración de sal que nos encontremos si hablamos de aguas oceánicas; la temperatura, que varía de acuerdo a la posición en la que se encuentra el cuerpo de agua; y el color, que también aplica más a las aguas oceánicas, ¿no? Como las aguas oceánicas tienen disueltos muchos químicos, muchos elementos en la sal, entonces puede variar un poco su coloración. Después tenemos las propiedades químicas, donde entra la salinidad, o sea, la concentración de sal en los océanos, la erosión, la clorinidad, que va de la mano con la salinidad. Si la salinidad es muy alta, la clorinidad también va a ser alta. Y una muy importante es el pH, que el pH mide qué tan ácido o qué tan básico es el agua que se encuentra en una región particular. Es muy importante para la vida marina. Esto sería todo de hidrosfera. Seguimos con el siguiente tema. Ahora seguimos con la siguiente capa más importante a estudiar en geografía, que es la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la superficie terrestre. Tiene algunas características como que es incolora y contiene partículas de gas que originan desviaciones en el espectro solar, especialmente la luz azul, la razón por la cual el cielo se ve azul. Está compuesta por subcapas que protegen a nuestro planeta del medio hostil del espacio. Esta capa es una mezcla de gases que está sujeta gracias a la gravedad de la Tierra. Dependiendo del lugar y otros factores físicos, tenemos algunos componentes de la atmósfera que pueden considerarse casuales o constantes. ¿Qué significa esto? Bueno, los casuales se encuentran dependiendo las condiciones de la región particular, y los constantes son aquellos que se encuentran en todo el planeta. Algunos de estos elementos constantes son el nitrógeno, que compone el 78.8% de nuestra atmósfera; el oxígeno, que compone el 20.9%; el dióxido de carbono, que compone el 0.03%; el argón, que compone el 0.94%; gases raros y el hidrógeno, que se encuentran a unas proporciones pequeñísimas. Y después tenemos los casuales,
que dependiendo de la zona lo podemos encontrar o no. Por ejemplo, el vapor de agua no se encuentra en todas las regiones del planeta, se considera casual. El polvo, la sal, las esporas o el polen, bacterias e impurezas en general. Ahora, las propiedades de la atmósfera pueden dividirse en físicas y en químicas. En físicas tenemos la compresibilidad y expansibilidad. ¿Qué significa esto? Que la atmósfera, por ser compuesta por gases, puede ser comprimida o se puede expandir, de acuerdo a todos los factores físicos que rodean el ser específico. También tenemos la movilidad. Por el simple hecho de ser gas, significa que es un fluido, por lo tanto la atmósfera se mueve. La diatermancia, o sea, la capacidad que tiene la atmósfera de transportar el calor. Y la transparencia, que aquí también se va a incluir, que es incolora e inodora, o sea, no tiene color y no huele. Después tenemos las propiedades químicas, que incluyen la oxidación y la combustibilidad, que son la capacidad que tiene la atmósfera de generar este tipo de reacciones, de oxidar materiales y de quemar materiales. Después, vamos a pasar a la estructura que tiene la atmósfera. Sabemos que es una capa de gases, pero a su vez tiene subcapas, empezando por la capa que está más pegada a la superficie. Esta se conoce como la troposfera. Y en esta capa es donde se acumulan 3/4 partes de todo el aire atmosférico que rodea nuestra superficie terrestre. También en total equivale a 2/3 partes del peso total de la atmósfera. Entonces, esta capa particular, la troposfera, es la más densa de todas las demás. Su altura media es de 12 kilómetros, o sea, desde el nivel del mar hasta 12 kilómetros de altura se le denomina a esta subcapa troposfera. Después tenemos la tropopausa. La tropopausa es la línea que delimita o limita más bien la troposfera. Hasta ahí llega, a los 12 kilómetros de altura. Y es una zona de transición entre la troposfera a la estratosfera. La estratosfera es donde nosotros vamos a ubicar la capa de ozono. Es una capa de quietud y de calma, y en cierta medida evita el paso de la luz ultravioleta dañina que viene del sol. La capa de ozono hace ese trabajo, ¿no? Nos cubre de esta radiación nociva. Llega hasta los 50 kilómetros de altura. Después de esto, tenemos la termósfera o ionosfera. Y seguido de esta capa gruesa, que va desde los 50 hasta los 80 kilómetros, tenemos la mesósfera. Entonces, aquí es donde se dan lugar varias reacciones químicas atmosféricas. Después de la mesósfera, tenemos la ionosfera, que es una capa cargada de iones, o sea, es una capa cargada eléctricamente. En esta capa se da el reflejo de las ondas de radio que provienen desde la superficie terrestre, o sea, las ondas de radio que nosotros como seres humanos producimos. No se escapan, la mayoría no se escapan al medio espacial, sino que rebotan en esta capa a 80 kilómetros de altitud y regresan a la superficie. Después de la mesósfera y en adelante, ya tenemos la termopausa. Después, hasta 500 kilómetros después de la termopausa, finalmente nos encontramos la exósfera, que es básicamente el resto de la atmósfera que se disipa en el espacio exterior. Esa es la estructura que tiene nuestra atmósfera, y así se estudia por subcapas. Después, existen distintos fenómenos que tienen lugar en la atmósfera, y la ciencia o rama de la geografía que se encarga de su estudio se llama meteorología. Entonces hay dos fenómenos principales que estudia la meteorología, que es el tiempo atmosférico, que se refiere a las condiciones de la atmósfera que se presentan en un lugar específico, en un momento específico, y el clima, que lo determinan las condiciones que caracterizan el estado medio de una región en particular. ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Bueno, el tiempo atmosférico es qué está pasando en cierta hora del día, en cierta época del año, y el clima es el medio, o sea, que normalmente nos encontramos en una región. Por ejemplo, en el norte de México tenemos climas desérticos extremos.
Y eso es todo el año. Así se define el clima, como la temperatura, presión, cantidad de luz que reciben a lo largo del año, y eso se saca la media. Eso es lo que define el clima. Y el tiempo atmosférico es, ¿qué pasó el 11 de marzo? Llovió. Ese es el clima. Los principales fenómenos meteorológicos que se estudian son los cambios de temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones. Entonces el clima es consecuencia de muchas interacciones entre fenómenos meteorológicos. Y aquí tenemos un cuadro que nos describe estos factores que alteran el clima. Tenemos de dos tipos: los elementos integrantes variables, y que a su vez se dividen en los termodinámicos, o sea, la temperatura y la presión del lugar, y los acuosos, o sea, qué tanta humedad hay, si hay condensación y si hay precipitación en el lugar particular. Y luego tenemos los factores modificadores, que se dividen en los cósmicos, o sea, la insolación, qué tanta energía recibimos del sol, y los geográficos, la latitud y la altitud, qué región del mundo nos encontramos, las corrientes marinas, las tierras y mares, y el tipo de vegetación y de suelo. Todos estos factores afectan al clima. Y hasta aquí llega el tema de la atmósfera. Esto sería todo por mi parte.